Bueno, hoy hablaremos de pastos y forrajes. Mi nombre es Jairo Herrera, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional sede de Medellín. Eh, Dentro de lo que nosotros manejamos en la parte, sobre todo alimentación animal, existe un sistema que es el más común, que es el de pastoreo continuo de todas estas especies rumiantes. Básicamente, tenemos dos componentes, que es el animal, perdón, tres componentes, que son el animal, el suelo y el pasto o la oferta de forraje. En este último, pues nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones, sobre todo desde la parte fisiológica, cómo funciona el pasto, desde la parte microbiológica, cómo funciona el suelo, propiedades químicas, físicas, tanto del suelo, nutrientes, oferta nutricional, lo mismo que para la planta, qué oferta, en qué punto, en qué estado, qué variedad, qué porcentaje de materia seca, proteínas, todos estos componentes que hacen parte de esa oferta de forraje que tenemos para ese ganado. Entonces, nosotros cuando estamos mencionando esta relación, pues no podemos dejar de ningún lado ningún componente. Es por eso que si yo tengo un animal o una cantidad de animales mucho mayor a la oferta del pasto que tengo, del forraje que tengo, pues obviamente este se va a debilitar y va a empezar a tener disminución en la producción, disminución en la calidad tanto de carne como de leche para el animal, pero también una disminución de la capacidad de recuperación de ese forraje. También se afecta, pues obviamente en épocas muy críticas, hablamos de los veranos, sequías, para la renovación de esa pastura, pues es así como una demanda de forraje alta, con un número alto de animales, pues van a hacer que esa pradera en el tiempo pues desaparezca o se vea reducida. Eso hablando pues como de la planta. Hablando del suelo, pues encontramos entonces ya toda la parte de lo que es el pisoteo, compactación, cierto, de toda esta área que se tiene, pues, o de todo este potrero que se tiene delimitado. eh, Nosotros hacemos, de hecho, pues con el ganado, la ganadería, un proceso erosivo bastante complejo, que si bien en el tiempo pues lo vamos a notar mucho más, y sobre todo cuando tengamos nosotros esos cambios tan drásticos de temperatura y de clima que nos afectan ahora con esto del cuento del calentamiento global. Ya cuando nosotros nos referimos a los tipos de pastoreo, encontramos que dentro de los tipos de pastoreo más comunes que se tienen, pues, y los más conocidos, son los pastoreos extensivos rotacionales, los pastoreos extensivos alternos y el pastoreo continuo. En el pastoreo continuo encontramos pues cómo se tiene el forraje en la pradera, pero acaso solo se trabaja con un pastoreo en el que el animal suple sus necesidades acorde a como las va necesitando, las va requiriendo, sin tener en cuenta momentos o épocas de rebrote o fenómenos climáticos. Entonces este tipo de pastoreo tiende a desaparecer por la optimización de las áreas y por la optimización de la misma oferta forrajera. Dentro de las plantas que tenemos nosotros más conocidas para todo este proceso y de la familia más conocida son las gramíneas. Pues ahí encontramos todo lo que son los pastos. De hecho, pues en esta familia, que es de las más grandes botánicamente hablando que existen en el mundo, están todos los pastos, entre pastos de corte como pastos de pastoreo continuo. Aparte tenemos también
lo que es plantas ya para la alimentación humana, como es la avena, como es el maíz, y otras que se utilizan comúnmente en las construcciones y arquitecturas, que son las guaduas o bambús. Esta familia tiene unas características especiales. Dentro de esas características que tenemos nosotros, pues vemos que tienen unas hojas lanceoladas, casi que en forma de lanza de punta, con una nervadura central y unas nervaduras adyacentes paralelas a la nervadura central. Esta es una característica bastante interesante de todas las gramíneas. También podemos decir que poseen un solo cotiledón, por eso se denominan monocotiledones, es decir, su semilla es un solo cotiledón. Tienen raíces adventicias o poseen raíces adventicias, es decir, el tallo puede producir raíces mucho más arriba de las normales comúnmente que tiene en la base de la raíz. Esto lo podemos ver en el caso del maíz. El maíz aparecen raíces en el tallo, en la parte más alta. Poseen unas raíces también de tipo no pivotante sino fasciculada, que esto nos da una idea de cuál es la parte de suelo que nosotros más utilizamos en este tipo de pastos, en este tipo de familia, que son raíces muy poco profundas, de más o menos entre unos 10 a 15 centímetros, donde se utiliza y exploran para encontrar sus alimentos. Otra característica particular de la familia de las gramíneas es que tienen tallo hueco, no son de tallo lleno, y eso hace pues que sean también muy frágiles para poderse con el viento volcar o tener o que se acuesten o se acaben, como decimos nosotros vulgarmente. Casi todas las inflorescencias en las gramíneas son espigas, de tipo espiga. Entonces ahí también es para nosotros algo interesante poder tener esta determinación o diferencia más bien de las gramíneas con respecto a otras familias. Otras de las familias que también conocemos con mayor o hacemos mayor énfasis aquí en la parte de forraje son las leguminosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque tienen unas características muy particulares, entre ellas que son fijadores de nitrógeno. Esto quiere decir que estas plantas son capaces de recoger el nitrógeno atmosférico, pues como a manera de dato, ustedes saben que el nitrógeno es un gas y que las plantas no lo fijan directamente del aire, solo las leguminosas. En este caso, pues leguminosas lo hacen de una forma muy particular, en una simbiosis o asocio con unas bacterias del tipo Rhizobium y el tipo Azobacter. Estas bacterias se llaman bacterias nitrificantes, entonces aportan un grado más de nitrógeno a su composición, y por eso es que ellas también trabajan mucho mejor, desdoblan muy bien todos estos aminoácidos y todos estos minerales para producir así proteínas, y por eso tienen concentraciones tan buenas de proteínas, que son finalmente las que se utilizan para la alimentación animal. Tienen unas características diferentes a las gramíneas. Ejemplo, sus hojas no son lanceoladas, algunas son lanceoladas, otras acorazonadas, otras en sierra, dentadas. Bueno, la diferencia es que mientras que las gramíneas tienen nervadura central y las otras nervaduras secundarias son paralelas a la central, esta tiene nervadura central, pero las nervaduras secundarias no son tienen o están dispuestas de forma diferente, no tienen un patrón definido y son perpendiculares a la nervadura central. El tipo de raíces casi siempre son raíces fibrosas o pivotantes,
no tienen el tallo hueco como las leguminosas, perdón, como las gramíneas. Estas tienen flores particulares y algunas dan frutos, ¿cierto? El caso, por ejemplo, las más conocidas por nosotros, como es el frijol, que es una leguminosa, la arveja, el garbanzo, la soya y algunos tipos de frijoles utilizados para la alimentación, o leguminosas como el guandul, el vitaosa, entre otras. Aparte tienen una característica: su semilla no es de un solo cotiledón, sino de dos cotiledones. Por eso se denominan dicotiledóneas. Entonces ahí encontramos como cuando éramos más pequeños nos colocaban en nuestras escuelas, nos colocaban a llevar unos frijoles con algodón para poderlos poner a germinar y ver el crecimiento o la germinación de una semilla. Entonces ahí veíamos que cuando salía la plantulita, la veíamos como con dos tapitas a los lados, y eso es propia de ser los dos cotiledones, que son realmente, esos cotiledones son son organelos que le sirven de reserva de nutrientes a esa nueva plántula mientras ella sale y forma su raíz para poder alimentarse. Bueno, hasta aquí hablamos de unas particulares de los pastos y forrajes y de quienes los componen. Quedaremos atentos a la próxima clase.